que estamos aquí reunidos, tú puedas, con tu señorío, con tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, dirigir nuestros corazones hacia tu divina verdad, oh Dios. En este tiempo que hemos apartado para enfocarnos en tu palabra, te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos hable y que tú obres en los corazones de todos los que estamos aquí presentes, aquellos, Señor, vecinos, hermanos que nos escucharán a través de Facebook, que tomes el control, oh Dios, y que puedas también bendecir sus vidas de manera poderosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, imploramos, Señor, en esta hora, tu respaldo, que sea usted santificándonos en esta mañana, así como familia que somos, tú obres para la salvación, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodos, queridos hermanos y amigos, en esta mañana. Gloria sea al Señor. El tema de esta mañana lo hemos titulado La familia de Dios. Amén. Sean una vez más bienvenidos todos a este gran hermoso ministerio, Iglesia Cristiana Fuente de Vida, aquí en Sagún. También estamos en Sincelejo, Montería, aquí también en Sagún, Caucasia y Cartagena. Amén. Ahí vamos orándole a Dios para que Él pueda dirigir este hermoso ministerio y que podamos seguir transmitiendo sus verdades. Amén. Entonces damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través de Facebook, a nuestros hermanos que no han de poder estar acá por la distancia. También le pedimos a aquellos que nos estarán viendo, puede seguirnos en las plataformas de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida, ahí en YouTube también, para que puedan ser también instruidos y pueda ser de gran provecho, porque lo hacemos no para ganar like, ni fama, ni ser reconocido, sino lo hacemos para que el Evangelio sea extendido. Amén. Entonces usted también contribuye siendo esa persona que también de una manera indirecta también puede compartir el mensaje del Evangelio. Por eso lo hacemos. También aquellos pueden seguir también a este servidor y también pueda ser instruido en la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia, como familia de Dios en la fe que somos, esperamos que las relaciones interpersonales entre la iglesia reflejen cualidades distintivas de cómo somos esa familia, como las cualidades que encontramos también en la familia. Esto se debe de reflejar también en nuestra propia iglesia. Amén. Porque las relaciones entre los miembros los miembros del pueblo de Dios deben de ser profundamente diferentes a las relaciones que hay en el mundo. Entonces me sorprende ver a muchos jóvenes hoy en día que a veces dicen de manera ingrata, por ejemplo, dicen que su mejor amigo es un mundano o es un inconverso. Amén. Donde nosotros podemos reflejar la madurez, el crecimiento espiritual de forma visible. O sea, tiene que haber una evidencia también de cómo tratamos a nuestros hermanos en la iglesia. Amén. No con envidia, no con celo, no en competencias, no con odio, con hipocresía, con dureza, sino que estamos llamados como familia de Dios a amarnos los unos con los otros, así como Cristo nos amó. La pregunta es, ¿cómo nos amó Cristo? ¿Con qué amor nos amó el Señor? Y cuando nosotros vemos, Él se entregó, Él se ofreció voluntariamente, Él se humilló. Y dice, como cordero mudo fue delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca.
Él se sacrificó por usted y por mí. Ese es un amor sacrificial. De esa misma manera debemos de amarnos como familia de Dios en la fe, en el cuerpo de Jesucristo. Debemos de amarnos, y esa es una gran pregunta que nos puede estar confrontando en esta mañana. ¿Será que yo veo a mi hermano en la fe y puedo también amarlo con un amor sacrificial? ¿Oro por mi hermano? Porque es que a veces estamos en la iglesia y a veces no compartimos, a veces ni siquiera sabemos por lo que está pasando el que está a nuestro lado. No nos preocupamos, no hay una preocupación. Hay un grupo que tenemos y ni siquiera pues se ve la preocupación también allí. Entonces yo no lo digo por otras iglesias, lo digo por la iglesia de aquí en Sahagún, en nosotros, en como miembros que somos, como familia en la fe que somos. Debemos de reflejar estas cualidades. Debemos de nosotros tener este corazón, un corazón regenerado. Tenemos que ser personas que nos amemos unos a otros y, como lo dije, no con envidia, no con dureza ni hipocresía. Recuerde que Timoteo lo había encomendado a ordenar la iglesia en Éfeso. Vemos que Pablo le había encomendado esta misión en la iglesia de Éfeso. ¿Y era de qué? De ordenar la iglesia. Y para ordenar la iglesia en Éfeso debía de predicar, número 1, la sana doctrina. Número 2, tenía que perseverar en ella. Tenía que disciplinarse, tenía que ejercitarse. Pero hay un punto muy importante, y es el cual hemos enfatizado tanto en la enseñanza antepasada, y es que también debía de ser ejemplo. Y nosotros como cristianos nacidos de nuevo estamos llamados a vivir vidas ejemplares, piadosas. Amén. Y todo hijo de Dios está llamado a eso. Entonces Timoteo debía de ser ejemplo de piedad, debía de perseverar en el servicio, en el ministerio. Continuamente él debía de vigilar su propia vida espiritual y también debía de vigilar su corazón. No solamente eso, sino también su doctrina. Y de esa manera, si él hacía estas cosas bien, sería un excelente, un fiel, un excelente siervo de Jesucristo, que es lo que leímos ya en el capítulo 4, versículo 6. Un buen siervo de Jesucristo. Y ahí habla de la característica de todo lo que Pablo da para que nosotros podamos ser excelentes siervos de Jesucristo. No el pastor o el líder está llamado, sino al pueblo de Dios, a la iglesia, a todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús y lo han aceptado como su Señor. Entonces Timoteo también estaba llamado a ser un agente de salvación y sería un instrumento en las manos de Dios para traer la palabra de Dios, para traer el evangelio, y por medio de él y de su ministerio tener una iglesia ordenada, transformada por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 4, para comenzar. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, al final vemos cómo le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué es lo que le dice? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahí está, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese es el final. Hoy nos toca el capítulo 5. Amén. Ese es el texto que vamos a leer hoy. En el capítulo 5, Pablo enfoca a diferentes grupos en la iglesia. Primero, menciona a los ancianos, a las ancianas. Segundo, menciona a los jóvenes. Amén. Luego menciona a las viudas. Primero, si lo ordenamos de manera correcta, hay 4 grupos de edades diferentes que lo menciona en el capítulo 1, en el capítulo 5, versículo 1 y 2, habla de 4 grupos de edades. Del versículo 3 al 16 habla de las viudas en la congregación. Y en tercer lugar, habla de los pastores. Cómo debe de relacionarse Timoteo
con otros líderes, ancianos, pastores en la iglesia, del versículo 16 al 25, y finalmente, que es donde le pedimos a Dios logremos terminar el capítulo 6, donde hablan el verso 1 y 2 acerca de los esclavos. ¿Cómo debe Timoteo relacionarse con los esclavos? Hoy día solamente vamos a leer el versículo 1 y 2, y Pablo ahí expone la actitud apropiada que debe de tener Timoteo hacia estos 4 grupos diferentes de edades en la iglesia. Como vimos en el capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes. Y habla y dice: en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Cuando nosotros vemos aquí que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, ya hemos dicho que estamos hablando de un joven de 30 a 35 años. Amén. Esta era la edad aproximadamente de Timoteo. Aquí sabemos también que era un hombre que tenía autoridad, porque Pablo le había delegado autoridad apostólica, como hemos leído ya, que los ancianos de la congregación, vemos cuando él era un jovencito apenas de 16 a 18 años, era un joven que daba buen testimonio, y la gente se estaba dando cuenta de eso. La iglesia estaba diciendo y hablando de él, lo cual él comienza el ministerio con el llamado del apóstol Pablo, y luego vemos también cómo él es encomendado, es instruido para llevar a cabo esta labor, y ahí va adquiriendo experiencia. Ya aquí tenía experiencia en el ministerio, ya aquí tenía aproximadamente de 30 a 35 años, entonces él era un hombre con autoridad en la iglesia, porque era delegado apostólico de Pablo. Así que un hombre joven con autoridad, representando ¿a quién? Al apóstol Pablo. Entonces él tenía que saber cómo debía acercarse a los ancianos, cómo debía acercarse a personas contemporáneas a su edad, y cómo debía de tratar a hombres y mujeres en la iglesia. Las convicciones sociales de la época eran importantes, porque Pablo dice, y esto es muy importante también hoy en día, que en Cristo nosotros ahora somos parte de la familia de Dios. Y en esta sesión entonces observamos que Timoteo debía de ejercer su ministerio, debía de ejercerlo con autoridad, debía de enseñar a la iglesia, debía de exhortar a la iglesia, y para esto lo tenía que hacer predicando la palabra de Dios. Pero también Pablo muestra que tenía que relacionarse con cada miembro de forma correcta. Amén. No de manera inapropiada, sino que él tenía que modelar ciertos valores. Valores como ¿cuáles? Como el amor, el respeto, la hermandad, el amor mutuo el uno con el otro, la prudencia. Entonces la familia de Dios debía ser ordenada conforme a esta dinámica que Timoteo debía de modelar con todos los miembros. Él debía de mostrarse como ese ejemplo. Ahora nosotros debemos también, como miembros de Dios, cumplir esto, porque lo digo nuevamente, estas instrucciones no solamente era para Timoteo, no solamente son para los líderes de la iglesia, sino para cada hijo de Dios en el cuerpo de Jesús. Amén. Porque somos hijos de un solo Padre, por eso somos hermanos en la fe. Aunque estas fueron palabras dirigidas a un hombre joven que se llamaba Timoteo, pueden aplicarse a todos los miembros, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Y escuche bien, son mandatos sencillos, pero frecuentemente descuidados. Y es que sobre la base de estos dos versículos, estos textos que tenemos hoy,
Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice un subtítulo: deberes hacia los demás. Amén. Ahí vamos a ver cuáles son esos deberes, cuáles son las cualidades, cómo es nuestra relación entre los unos con los otros. Sobre esta base entonces es que vamos a enseñar en esta mañana. Y como siervo de Dios, mi oración es que la Iglesia Cristiana Fuente de Vida aquí en Sagún, como familia de Dios, tengamos relaciones de hermandad unos con otros, donde reine, prime el amor, el respeto y la pureza. Así que vamos a leer versículo 1. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Versículo 2: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas. Y Pablo añade una palabra muy maravillosa, y es con toda pureza. Amén. ¿Con toda qué? Pureza. Gloria sea al Señor. Entonces, aquí vemos los 4 grupos de edades diferentes que Timoteo debía de relacionarse con ellos. Entonces, en primer lugar, lo que toman nota: respeto hacia los ancianos. Respeto hacia los ancianos. La palabra que se usa en el original, cuando hablo en el original me refiero a qué lenguaje o a qué idioma. Cuando hablamos del original, recuerde que la Biblia, la escritura, fue escrita ¿en qué? En griego. Amén. Entonces, en el griego, la palabra aquí anciano significa presbítero. Presbítero en el griego se usaba en esa época para referirse a personas o a hombres mayores de 50 años. Claro está, vivimos en un tiempo, en una época diferente, que no le podemos llamar anciano a una persona de 50 años, ¿cierto? Porque ninguno le dice anciano a una persona de 50 años, porque todavía es un hombre fuerte, es un hombre robusto, que goza todavía de mucha salud. Amén. Entonces, aquí en la cultura, en esa cultura se catalogaba a los hombres de esa edad. Pero Pablo acaba de usar la misma palabra en Primera de Timoteo 4:14, donde él dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos ¿de quién? Del presbiterio. Amén. Aquí la misma palabra, pero en plural, refiriéndose a un conjunto de ancianos, donde ellos delegaron, le dieron autoridad, autenticaron el llamado de Timoteo cuando impusieron las manos sobre él. Amén. El grupo de ancianos de la iglesia, de pastores, de líderes, se reunieron porque vieron el don que había en Timoteo, vieron que en él estaba el Espíritu Santo y que de manera sobrenatural, de manera soberana, Dios lo había dotado para que llevara a cabo la misión al cual se le había encomendado, que no era fácil. Amén. Entonces vemos aquí que la palabra anciano se usaba en un sentido normal, literal, para referirse a todos los hombres de la congregación mayores de 50 años. Pero también se utilizaba de forma especial para los líderes, pastores, a los ancianos en la iglesia. Entonces, en el capítulo 5, versículo 17, también dice: los ancianos, hablando aquí en este sentido técnico, de los obispos, los pastores, los líderes. Mira lo que dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces aquí vemos los ancianos que gobiernen bien. No son los hombres mayores de edad que está hablando aquí en general, está hablando de los pastores de la iglesia en esta sección. Entonces en el versículo 19 también dice: contra un anciano, ahí sí está hablando de
el grupo de ancianos en general en la iglesia, no de líderes, no de pastores. Aquí sí usa la palabra anciano. Dice, verso 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amén. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros aquí en el versículo 1, donde dice, no reprendas al anciano? ¿Cómo nosotros lo podemos entender? ¿De qué está hablando aquí o a qué se refiere? Pues por el contexto que ya sabemos, por el grupo de personas que Pablo menciona, no se está refiriendo a los pastores, a los líderes, sino al grupo de ancianos que conforman la iglesia. Amén. A todos los ancianos mayores que están en la iglesia en general. Entonces, algunos ancianos habían venido con falsas enseñanzas. Eran ancianos, eran líderes, y recuerde que en la iglesia de Éfeso ya se estaba introduciendo una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Imagínense, estando todavía el apóstol vivo, apenas estaba escribiendo la escritura, y ya había, y desde hace tiempo ya, cuando vemos en el Antiguo Testamento, con los profetas, con los sacerdotes, ya habían también falsos sacerdotes, habían falsos profetas, y aún aquí la iglesia apenas estaba comenzando, ya se estaban introduciendo falsos maestros. Al día de hoy hemos visto las consecuencias. Por eso es que le damos gracias a Dios por este ministerio, porque nos enfocamos que la iglesia sea una iglesia bíblica, una iglesia que aprenda, una iglesia que tenga amor y pasión por su palabra. Amén. Así como cuando uno estaba en el mundo, uno iba a una fiesta o a una parranda, uno desde temprano ya estaba pensando lo que iba a hacer, se estaba arreglando, estaba contento, se miraba para el espejo porque iba a disfrutar la vida. Amén. Y a veces venimos para la iglesia y nos estamos cambiando y estamos aburridos. Y llegamos a la iglesia y nos sentamos y estamos más aburridos. Y más con estos mensajes que no provocan o no son dulces o no son de pronto lo que nosotros quizás queremos, pero es lo que Dios manda a decir. Lo he recalcado varias veces. No necesitamos otro mensaje, necesitamos el mensaje que ya ha sido escrito y que Dios ha mandado a dar al pueblo. Jesús dijo, id y predicar mi evangelio. La iglesia no necesita un mensaje de prosperidad, la iglesia no necesita un mensaje de sanidad, de salud. La iglesia necesita un mensaje que al final provoque un llamado, y un llamado a vivir vidas piadosas para Dios, a consagrarme para Dios. Amén. A crecer espiritualmente. Entonces eso es lo que nosotros debemos de abrazar en esta mañana. Aquí la palabra, entonces, cuando dice no reprendas al anciano, en el griego no significa simplemente reprender, sino reprender severamente, y así lo puede ver también en otras traducciones, en lenguaje actual, en Palabra de Dios para Todos, en la Biblia Las Américas. Me gusta esa traducción porque mire lo que dice acá. Hay una aplicación que se llama Celubiblia. Ahí usted puede encontrar todas las traducciones, algunas traducciones, porque las otras son pagas, pero hay como 3 o 4 traducciones que usted puede comparar cuando usted está estudiando la escritura. En este caso, esa es la que yo uso. Y en la Biblia Las Américas dice, no reprendas con dureza. No reprendas. ¿A quién? Al anciano. O sea, lo que dice esta traducción es que no reprendas con dureza. E incluso esta palabra significaría también no reprendas con violencias, no reprendas con insultos, con golpes físicos. Esta frase es el encabezado de los 4 grupos que vamos a leer en esta mañana. Este es el encabezado. Sobre esta base es que vamos a desglosar estos 2 versículos. Lo primero que dice aquí, entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú estás como pastor en la iglesia
no golpees a las ovejas. No insultes, no las trates con dureza, no las trates con agresividad, con violencia, con desprecio, de ira desmedida o de humillación. Timoteo, tú estás allí para modelar y para mostrar la imagen de Cristo a la iglesia. En lugar de ellos, la actitud apropiada hacia los ancianos tenía que ser una actitud de respeto, de humildad delante de ellos. Entonces Timoteo debía de reprender, claro que sí. Timoteo debía de exhortar, porque ese era su ministerio. Él era el líder de la iglesia. Debía de fortalecer, debía de enseñar, debía de exhortar, debía de consolar y debía de ministrar usando bien la palabra de Dios, aún a los ancianos. Con la corrección debía hacerse con el único propósito, y es de restaurar al anciano en la comunión de la iglesia. Su propósito no debía ser avergonzarlo, humillarlo, sino más bien restaurarlo, amarlo y que se reconcilie con la iglesia. Primeramente con Jesucristo y luego también con sus hermanos. Por eso dice aquí en el versículo 1, no reprendas con dureza al anciano. Al contrario, aconséjalo como si fuera ¿qué? Tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos. Entonces aquí estamos hablando en este término, en el versículo 1, entonces que no debemos de reprender duramente, agresivamente, violentamente. ¿A quién? Al anciano. Sino que debemos de exhortarle, porque en el ministerio de Timoteo era de enseñar, corregir y exhortar. Y todo esto a los ancianos tenía que hacerlo como si ellos fueran sus padres. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Entonces, ¿qué entendemos nosotros con esto? Que el elemento principal aquí en la relación de Timoteo con estos hombres ancianos, ¿cuál era? ¿Qué era lo que debía de prevalecer ahí? ¿Qué es lo que debe de prevalecer nosotros como hijos hacia nuestros padres terrenales? El respeto. Debe de prevalecer el respeto. Así como Pablo compara aquí el trato que él debía de darle a los ancianos, que tenía que entender que él era un hijo, así el mismo trato que le damos a nuestros padres terrenales, algunos, porque hoy en día no se puede decir eso, porque hay hijos que le dan un maltrato a sus padres. Lamentablemente vivimos en una generación que no respeta a sus padres. Y si no respetan a sus padres, ¿cómo cree usted que va a respetar a los ancianos en la calle? ¿Cómo cree usted que van a respetar a esos ancianos? Vivimos en una sociedad donde hoy en día la vejez es despreciada. Es motivo de burla. Algunos se burlan de los ancianos. Otros le ponen sobrenombre. Otros le hacen en la calle muchas cosas, obviamente para que se enojen. Entonces no reina el respeto en esta generación. Espero no equivocarme. Usted concluya con lo que se ve hoy en día. Entonces Timoteo debía, así como trataba a su padre, así como un hijo trata a su padre, así de la misma manera él debía de tratar a los ancianos en la iglesia. En la cultura grecorromana, la cultura judía especialmente, ha sido así hasta el día de hoy, que el padre es la cabeza del hogar y merece total respeto. ¿Me escuchó, iglesia? En ese tiempo, o en tiempos antaños, pasados, no a nuestra generación, sino a la generación antes pasada, por decirlo, era una generación, y en este tiempo, en la cultura judía, el hijo se acercaba no con palabras duras, sino con palabras amables a su padre. Se acercaba con respeto, con sumisión, con humillación, incluso hasta con temor.
Amén. Se acercaba con palabras respetuosas, reconociendo siempre la autoridad de su padre. Ahora sí vamos a hablar de los jóvenes, cómo era el trato y cómo Dios mandaba en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. ¿Todo qué? Levítico 29, aquellos que toman nota, dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Amén. El que maldecía a su padre o a su madre, ¿debía qué? Debía morir. Amén. Debía morir. ¿Por qué? Porque esa era la ley. Y mire lo que podemos entender aquí, que aunque el padre estuviera equivocado, el hijo sabía que no podía insultarlo, porque había una ley, y si lo hacía, moría. Amén. Entonces, aunque su padre no estuviera de pronto de acuerdo o estuviera equivocado, el hijo sabía que no podía despreciarlo, que no podía levantarle la voz y mucho menos humillarlo, como dice este versículo, y tampoco maldecirlo. ¿Por qué? Porque se pagaba con pena de muerte. Amén. Los tiempos obviamente han cambiado mucho. Observa en Proverbios capítulo 20, versículo 20, mira lo que dice. Aquí está hablando no solamente de la muerte física, sino que está hablando de la condenación eterna. ¿Qué dice allí? Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Amén. O sea que al final se le apagará su lámpara. Ese será ya el castigo eterno, que es la oscuridad tenebrosa. Entonces dije que los tiempos han cambiado, pero la ley de Dios es la misma. La ley de Dios no ha cambiado, porque a veces nosotros pensamos, porque oímos a predicadores, porque de hecho la Biblia está dividida de esa manera, en Antiguo y Nuevo Testamento, pero la Biblia es una sola. No es que acá era una parte y acá era otra, no. Desde Génesis a Apocalipsis podemos ver toda una película, toda una serie de comienzo a final. Sabemos que en el canon bíblico han separado entre Antiguo y Nuevo Testamento. No quiere decir que hayan dos, solamente es una sola escritura. Amén. Porque algunos dicen, no, ahora estamos en la gracia. Eso era en la ley. Ahora hablamos de amor, ahora nosotros hablamos de la misericordia, y es verdad. En Cristo sabemos que es el verdadero amor. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Él murió por sus enemigos. Él murió por nosotros, que éramos miserables pecadores. Amén. Pero la ley, oiga bien a los jóvenes y a aquellos que me pueden estar viendo en Facebook, la ley de honrar a padre y a madre no ha cambiado. Amén. Todavía está vigente. ¿Qué dice Marcos capítulo 7, versículo 10? Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Luego dice en el versículo 11, pero vosotros decís, o sea, ustedes han cambiado la ley. Ustedes con sutileza quieren cambiar estos versículos. ¿Y qué dice? Vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. ¿Por qué ellos decían esto? ¿Por qué los fariseos enseñaban esto? Para que aquellas personas, cuando un padre llegaba buscando una ayuda, ellos le dijeran, no puedo ayudarte porque lo que tengo es para Dios. Y de esa manera le daban la espalda a sus padres. Y los hijos orgullosos usaban eso también para no hacerse cargo a sus padres.
porque en la cultura judía los hijos tenían que hacerse cargo a sus padres. Pero muchas veces usaban esto que habían inventado los fariseos. ¿Para qué? Para ellos hacerse de riquezas, hacerse rico, como hoy se ve en muchas iglesias, en muchos pastores. No hablo en general, por eso digo en muchos pastores, no en todos. Hablo de que muchos hacen esto para enriquecerse. Amén. Que si tú tienes 100,000 pesos, haz como la viuda pobre, dalo todo. O haz como la mujer que tenía a su hijo allí que donde llegó Eliseo, y ella dio todo lo que tenía al hombre de Dios, y dice que abundó la harina y el aceite por muchos días. Entonces da lo que tienes en tu mano, y de esa manera también usan esto para enriquecerse. Así estaban haciendo los fariseos. Ellos eran ávaros, porque Jesús mismo dice conocía sus corazones, y por eso Él les refirió una parábola hablando de la avaricia, donde le dice a los discípulos: guardaos de toda avaricia. Amén. Entonces aquí Pablo también, oiga bien, hace una lista de pecadores, y todos estos están bajo la condenación. Y algunos de estos pecados son tan terribles, y entre esos pecados se menciona también a los desobedientes a los padres. Romanos capítulo 1 versículo 30, donde vemos al final, dice primero: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes ¿a quién? A los padres. Observe lo que dice el versículo 32, al final. Todos ellos, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muertes. Y entre esa lista están los desobedientes a los padres. Los que practican esto, dice, son dignos de muerte. Y aquí viene lo terrible. ¿Cuál es lo terrible? Que ellos saben que son desobedientes. Ellos saben que es pecado, pero no solamente siguen ese pecado, sino que no solo lo hacen, lo siguen, lo practican, sino que se complacen con los que los practican. Amén. Aún sabiendo todo esto, se complacen en su pecado y les gusta cuando otros hacen lo mismo que ellos. Amén. Y eso pasa hoy todavía dentro del pueblo de Dios. Estamos hablando de la familia de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, Timoteo, con el respeto, con la reverencia, con el amor con que tú tratas a tu padre, así debes de acercarte a los ancianos de la iglesia. Entonces Timoteo tenía la responsabilidad de corregirlo. Él no podía de pronto de una manera hacerse el ciego, como decimos nosotros, hacerse de vista gorda. No, él tenía que reprender, exhortar, corregir al anciano, pero lo tenía que hacer con respeto. Lo tenía que hacer también como si fuera su propio padre. Entonces, honrar a padre y a madre, Pablo dice, también la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué promesa? Largura de días, larga vida, vida abundante. Entonces nosotros como jóvenes, como hijos o como siervos de Dios, mostramos que tenemos a Dios, mostramos que tememos a Dios cuando respetamos y obedecemos a nuestros padres. Y también respetamos a los ancianos en general. No solamente los en la iglesia, sino también los del mundo, los del mundo secular. Amén. Amén. Los inconversos, hay que respetarlos a todos. Si en el mundo se debe de respetar esto, también en la iglesia. No como cristianos, ni como familia en la fe, sino porque todos merecen respeto. Y a veces no tenemos respeto de los ancianos en la iglesia. No respetamos a las madres, hablando cosas que no debemos. Amén.
en chisme, en contienda, en murmuración. Usted no sabe cuál es el llamado de cada persona. Y cuestionamos muchas veces esos llamados, la obra de Dios que Dios hace en cada persona. Y yo creo que tenemos bastante problema para meternos en más problemas. ¿Por qué lo digo? Porque Dios se está dando cuenta de eso. Y Dios no va a hacer pasar inocente al culpable. Porque Santiago dice que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Es contado por qué. Entonces el temor se ha perdido aún dentro de la misma iglesia. Ya no hay temor de Dios. Entonces yo muestro, lo cual significa que mostramos a Dios, que tememos a Dios cuando respetamos y reverenciamos a los ancianos en nuestra familia de la fe. ¿Qué dice Levítico? Oiga bien, un versículo más aquí. Aquí no está hablando solamente de los padres, sino de los ancianos en general. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Qué dice allí? Honrarás. Que es cosa que se ha perdido hoy en día. Honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Qué significa? Lo que dije, que mostramos a los demás que tememos a Dios, que lo tenemos a Él, cuando respetamos y reverenciamos a los ancianos. Entonces, lastimosamente, como dije ahorita, vivimos en una sociedad donde se burlan de los ancianos y donde muchas veces se trata de esconder la vejez, las debilidades y fragilidades que vienen con la vejez, porque la sociedad considera muchas veces o trata a los adultos, a los ancianos, como torpes, como débiles, como lentos. Amén. Pero la Biblia los reconoce, gloria a Dios por eso, como hombres de experiencia, de sabiduría, dignos de respeto. Por eso dice, delante de las canas te levantarás. Lo interesante es que este versículo se aplica también a los propios ancianos mayores de la congregación. Amén. No creas que estás por encima de la reprensión. Un hombre más joven puede reprenderte, puede exhortarte con la palabra de Dios. Y es cierto que debemos de respetar las canas, porque es que hay ancianos o ancianas en la iglesia que cuando viene un joven lo exhorta con la palabra de Dios. ¿Y quién es este que apenas acabó de llegar? Yo tengo años. ¿Cómo me vas a corregir tú a mí? Yo soy la que debo o el que debo de corregirte. Amén. Entonces, como ancianos o ancianas, también un hermano joven tiene la responsabilidad de corregirte, de reprenderte si estás en pecado o en error, y también debes de ser un anciano no criticón, no quejoso, no orgulloso ni soberbio. Necesita la enseñanza, necesita la exhortación, necesita que muchas veces hermanos más jóvenes, cuando hagan, lo hagan con respeto, pero usted tiene la disposición, debe de tener la disposición, debe de tener la humildad también para recibirla. Entonces, respeto hacia los ancianos. En segundo lugar, dice aquí, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y dice aquí entonces, a los más jóvenes como a hermanos. Y ese es el segundo punto, amor fraternal hacia los jóvenes. Ahí el versículo 1 del capítulo 5 al final está hablando a hombres similares de edad, contemporáneos, como Timoteo. Y aquí dice entonces, tú debes de exhortarle, tú debes de enseñarle como si fuesen tus hermanos. Ese término en el Nuevo Testamento se usa constantemente para describir cuál es la condición de los miembros de la iglesia. Somos hijos de Dios, tenemos un solo Padre,
por lo cual todos somos hermanos, los unos con los otros, hermanos en la familia de Dios. Esta palabra hermano le enseña a Timoteo que él no es superior a nadie. Y eso es lo que la iglesia debe de saber, que a pesar de que nosotros como líderes tengamos un oficio diferente, en este caso de enseñar, de predicar la verdad, de liderar, no significa que nosotros seamos los dueños de las ovejas. Las ovejas son de Cristo. Yo también soy oveja de Dios. Y decía ayer con unas hermanas, el problema es que las ovejas hacen que estos hombres se apoderen de ellas. Porque muchas veces usamos malos textos cuando decimos, el buen pastor va por sus ovejas. El pastor ni me llama. No está pendiente de las ovejas. Yo también soy una oveja de Dios. ¿Quién me llama a mí? Si yo tengo su número, usted también tiene mi número. El problema es que la gente cree que nosotros somos los dueños de las ovejas. No, yo soy oveja de Cristo. Yo también necesito ser salvo. Yo también necesito disciplinarme en la palabra. Yo también paso por prueba. Yo también paso por enfermedades. Yo también paso por momentos de desánimo. Pero me acuerdo que el Espíritu de Dios está dentro de mí, que con Cristo estamos completos, que hay una identidad que el cual en este mundo vamos a pasar por serias circunstancias, porque vivimos en un mundo caído, pero al final vendrá nuestro Salvador. Gloria sea al Señor. Y pasaremos a un mundo donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Y allí seremos felices por siempre, por toda la eternidad. Pero mientras estamos aquí debajo del sol, vamos a sufrir. Amén. No como la iglesia aquella que dice, para de sufrir. No. Al mundo venimos a sufrir. Y en este camino también se sufre. Por lo tanto, si tú has escuchado, ven a Cristo y los problemas se acaban, ven a Cristo y tu vida será mejor, pues te digo que los problemas se te van a aumentar. Y de hecho, los primeros en levantarse son los de tu casa, que es lo que más duele. Amén. Entonces, ¿Cristo sufrió, sí o no? Claro que sí. Sufrió y muerte de cruz. Entonces, todos nosotros también, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Cristo sí fue verdad que nos habló con la verdad, no como lo falso de la prosperidad, que si tú estás sufriendo es porque estás en pecado, si tú estás enfermo es porque estás en pecado, si tú estás mal económicamente es porque no diezma. No. Amén. Esa es una falsedad. Todos nosotros en este mundo caído vamos a pasar por enfermedades, vamos a sufrir también los problemas económicos que estamos viviendo en el país en general. Vamos a sufrir, vamos a padecer, porque hace parte de la vida, y especialmente aquí debajo del sol, en un mundo caído. Amén. Pero que nunca se debe de perder nuestra confianza en nuestro Dios. Se puede perder todo menos la confianza en Dios. Eso fue lo que ayudó a aquellos hombres grandes usados en la palabra de Dios, aún escrito en Hebreos 11, los héroes de la fe, que fueron hombres que pasaron por momentos duros, cárceles, metidos en cuevas de leones, otros fueron perseguidos, otros naufragaron, pero supieron sobreponerse ante la adversidad, ante las circunstancias, porque confiaron en el único Dios verdadero. Dale una alabanza a nuestro Dios. Entonces, aquellos a quienes debe reprender Timoteo, a quienes debía de exhortar, eran sus hermanos también. Y por eso es que nosotros debemos de ayunar, debemos de orar, debemos de animar y debemos de exhortar unos a otros. Lamentablemente, tener una autoridad o una posición de autoridad muchas veces genera soberbia en el corazón. Como decimos en el mundo secular, el poder corrompe. Amén. Y muchos se vuelven orgullosos,
altaneros, se vuelven, incluso entre líderes cristianos, el pastor llega a considerarse como el hombre más importante de la iglesia, porque la iglesia hace eso. La iglesia le da poder a ese hombre para que el hombre se enseñoree de todas las personas como si fueran sus ovejas, y como él fuese el más importante y los demás fuesen menos que él. Pero aquí Pablo da una palabra necesaria para que todos los que estamos en autoridad entendamos y escuche. Él no quiere disminuir la autoridad de Timoteo, pero sí quiere mantener en la línea la actitud de Timoteo, el cuidar su corazón de no enorgullecerse, caer en orgullo y su soberbia. Timoteo, tú no eres mejor que nadie, y eso tenemos que saberlo nosotros. Nadie es mejor que nadie, todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Todos fallamos, todos pecamos de una u otra manera. Por eso el pastor no es mejor que nadie. Somos salvos por gracia, que estamos ejerciendo este ministerio solo por la gracia, porque Cristo nos llamó por su misericordia. Así que háblales a los jóvenes con amor fraternal. ¿Cómo? Como si fuesen ¿qué? A los jóvenes como a hermanos, presentándote tú primero como ejemplo, que tenemos que ser buen ejemplo para ellos. Observa lo que dice Tito, porque recuerda que Tito también es hijo espiritual del apóstol Pablo en la fe. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 6 de Tito: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Cómo deben de ser los jóvenes? Ay, Dios mío, que Dios nos ayude a ser prudentes, porque yo también soy joven. Amén. Entonces tenemos que ser ¿qué? Oiga bien lo que dije, tenemos. Porque hay personas que dicen, ¿y el qué? No, estoy hablando en general. Los jóvenes tenemos que ser ¿cómo? Prudentes, dice allí la palabra de Dios. Que sean prudentes. Entonces, ¿cómo debemos de exhortar nosotros a los jóvenes? Con la palabra de Dios, pero también con nuestro propio ejemplo. Versículo 7 sigue diciendo: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Cómo debe de ser el cristiano joven? Debe de ser un ejemplo, debe de presentarse. Mas sin embargo, hoy en día se predica: no me mires a mí, mira a Dios. Porque yo también soy un pecador. A pesar de que somos un pecador, tenemos que ser ejemplo. Esto lo hacen para esconder o para justificar su mal comportamiento o sus malos frutos. Porque Pablo dice: mírenme a mí, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, a la manera que yo voy consagrándome y voy siendo transformado y voy conociendo más la palabra de Dios, a medida de que me vaya pareciendo yo a Cristo, así también debes de imitarme a mí. Amén. Debemos de ser ¿qué? Ejemplos de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, versículo 8, palabra sana y irreprochable, de modo, oiga esto, y esto es lo que hoy en día afecta al joven cristiano, que el enemigo lo avergüenza, no tiene moral, no levanta su cara, su rostro, porque el enemigo lo avergüenza, el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Así que Timoteo y Tito, ustedes son los líderes de la iglesia, deben de enseñar, deben de exhortar con la palabra de Dios, pero también con su ejemplo. Amén. No son mejores que ellos, pero tienes que hablarle como a hermano. Por otro lado, también tenemos aquí una palabra para los hombres jóvenes en la iglesia,
porque lo que Pablo está queriendo enfocar, lo que yo acabé de decir ahorita anteriormente, lo que Pablo está diciendo, que el pastor es una oveja. ¿Me escuchó? El pastor es una oveja, él es tu hermano. Somos hermanos, no somos superiores a usted. Le amamos, tenemos también autoridad dada por Dios para enseñarte, para corregirte, para orar, para velar, pero también nosotros dar a conocer su verdad a sus vidas. Por lo tanto, si los exhorta bíblicamente, debes de someterte a él. Si el líder nos exhorta bíblicamente, debemos de someternos a él. Observa Primera de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos, versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí habla de quién, de los ancianos, dice aquí la palabra de Dios. Ruego a los ancianos. Y en el versículo 5 dice, igualmente a los jóvenes. ¿Qué es lo que dice él? Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, y ahí está la palabra clave, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Así que todos debemos de estar sumisos unos a otros, escuchando el consejo, aceptando la reprensión, aceptando la enseñanza conforme a la palabra de Dios. A diferente en el mundo, ¿qué ocurre en el mundo? La relación entre varones debe de ser aquí el amor fraternal, el amor de hermanos, el afecto. El hecho de ser hermano también implica confianza, implica sinceridad al hablar y también implica que hay atención, hay cuidado. Amén. Velar por el bienestar. Todos tenemos hermanos. Yo tengo 2 hermanos, pues 3 con una hermana. Pero conviví con mis 2 hermanos toda mi juventud. Y muchas veces, hace poco, los reuní con mi madre y los corregí. A todos 3, con amor, con respeto, les hice ver las cosas. Y muchas veces ellos también me hacían ver las cosas a mí. Amén. Pero lo hacíamos con amor. No lo hacía para que ellos quedaran mal, porque a veces en la iglesia hay este tipo de personas que cuando uno está diciendo algo, está reprendiendo algo, dicen, es que me estás haciendo quedar mal a mí. Y es que nosotros no lo hacemos para hacer quedar mal a nadie. Amén. Sino que lo hacemos con amor, para que seamos libres de esas cosas, para que crezcamos espiritualmente. Entonces, cuando hablamos nosotros en hermanos de sangre, ¿qué mostramos allí? Hermandad. Porque yo creo que usted no le habla a su hermano con odio, no le habla con desprecio, al menos que usted no tenga un corazón que ame a su familia, porque de todas maneras lo hay. Hay hermanos que no se hablan unos con otros, y como él no me habla, yo tampoco le hablo. Eso es orgullo. Si no me habla, yo debo de hablarle, y más si estoy conociendo de Dios, porque a veces llevo años en una iglesia, visitando iglesias muchas veces, y no le hablo ni siquiera a mi padre o a mi madre, o incluso a mi hermana o a mi hermano. Y esto pasa en el pueblo de Dios. Hablo de gente cristiana que no se habla con sus familiares, que ellos son los que tienen que pedirme perdón a mí. Imagínense. Esa es la manera de yo mostrar mi amor. Si Cristo dice ahí clavado en la cruz, que dijo él, Padre mío, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y usted podía estar diciendo, claro que no van a saber, no van a saber.
Él tenía la razón para decir, mátalos, acábalos. No, él dijo, perdónalos. ¿Él era el culpable? No. ¿Quién buscó la restauración? Él, allí. Porque a eso vino Él, a restaurarnos, a restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Yo como conocedor, como aquel que anhela conocer y buscar de Dios, yo debo de reconciliarme con mi hermano, aunque él no me hable. Y si él no es cristiano, con más razón. Yo debo de humillarme, yo debo reflejarle a él, a Cristo. Yo debo ser ejemplo. ¿Sabe qué es lo que duele? Y no lo digo con alegría, sino que lamentablemente muchos cristianos no se hablan con sus hermanos de sangre. ¿Cómo cree usted que le va a hablar a un hermano en la fe? Si se supone que en el mundo prima el amor de hermandad, como dicen por ahí, la sangre es sangre, familia es familia. Y esto se ve en las familias de sangre. Ahora imagínense en la iglesia como creyente. Por eso que el que hace esto es una persona nacida de nuevo. Es una persona que tiene a Cristo, como dijo ahorita. Tenemos a Cristo y le tememos a Él. ¿Cuándo? Cuando hay una evidencia. Cuando hay un ejemplo. Y no hacer sentir mal a nadie. Es lo que estamos estudiando en la palabra de Dios. Amén. En el caso de tu hermano cristiano, también debes de hablarle con sinceridad, con honestidad. Debe de haber una preocupación, debe de haber lealtad. Harás lo necesario para ayudar a tu hermano. Si nosotros vemos a nuestros hijos o a nuestros hermanos, muchas veces le decimos, mira, no hagas esto, apártate. Estamos siempre librándolos del peligro. Cuánto más a nuestros hermanos en la fe y aquellos que también son jóvenes, para librarlos también del pecado y también decirle con la palabra de Dios las verdades, ayudarles en sus tentaciones, orar por ellos, sostenerlos en las pruebas. ¿Por qué? Porque son parte de la familia espiritual de Dios. Entonces, con los ancianos, respeto. Con los jóvenes, con amor fraternal. Y tercer lugar, consideración tierna hacia las ancianas. Hablamos de los ancianos, hablamos de los jóvenes, hablamos ahora de las ancianas. ¿Qué dice ahí? Consideración tierna de las ancianas. Mire ahí en el versículo 2, 1 Timoteo 5:2, vamos a terminamos con este versículo 2. Dice, a las ancianas, ¿cómo qué? ¿Cómo debo de tratar yo a la anciana en la iglesia? Como una madre. Por eso Jesús dice, no hay de aquel que dejando casas, madre, padre, hija, casas, no le daré 100 veces más. Pero los falsos usan eso para hacerse ricos. Da todo lo que tienes, deja todo y busca a Dios, que Dios te va a dar 100 casas, 100... No, está hablando que aquí yo tengo jóvenes, son mis hermanos. Y yo dejé a 2 hermanos en Guaranda, uno está en Bogotá y otro en Guaranda. Los dejé un tiempo a ellos y Dios me ha dado más que 2. Tengo una madre en Guaranda, pero acá también tengo más de una. Porque aquí hay ancianas que yo las considero como mi madre. Y aquí hay ancianas que pueden decir si yo alguna vez le he faltado el respeto. ¿Por qué? Porque siempre la he visto como mi madre. Las considero como mi madre. Y asimismo también nosotros debemos de considerar a las ancianas, aún nosotros en la iglesia siendo jóvenes, a las ancianas de la congregación, yo debo de tratarlas como a madres. El trato a las mujeres en la iglesia también es muy importante. Por eso Timoteo tenía un testimonio irreprensible, porque Pablo le había dado instrucciones. Y aquí en el versículo 2 Pablo le dice cómo se debe comportar con las mujeres de la congregación, comenzando ¿con quién? Con las ancianas. Él primero comenzó con los ancianos, luego con los jóvenes, ahora vienen las ancianas, que es el tercer grupo, y él debía demostrar que debía de exhortarle, debía de enseñarle, pero debía de hacerlo con respeto, con dignidad, con consideración, con ternura, así como un hijo tiene lo mismo por su madre. Y Pablo mismo da ejemplo. Mire lo que dice en Romanos
16:13 dice, aquí observa lo que dice, porque Pablo en algunas ocasiones, mira cómo era el trato de él con las ancianas. Romanos 16:13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea, salúdame a Rufo y también a su madre, que es como mía. En pocas palabras, es como si fuera mi mamá. Es Pablo quien está dando aquí el ejemplo. O sea, en la cultura de esa época, la madre tenía gran estima, tenía gran respeto, gran reverencia, porque era una mujer considerada como la que había amamantado, no solamente en la niñez, en la infancia, sino la que había criado desde bebé a cada persona. Lamentablemente, después que nos salen 3 pelitos aquí en el pecho, le damos una patada, la humillamos, la despreciamos. Usted vivió su vida, yo vivo la mía. Y de esa manera le faltamos el respeto. Y lamentablemente vivimos en una juventud apática a estas verdades. Nosotros celebramos el Día de las Madres, no a manera del mundo, porque fui muy criticado por cómo una iglesia de sana doctrina se va a prestar para eso, pues porque aquí Pablo me llama a considerar a las ancianas como a madre, porque son de gran estima delante de Dios, y lo hacemos honrando a Dios, no a las mujeres, no, honrando a Dios, y de esa manera honramos también a las ancianas de este lugar, y más porque son madres que siempre han sacado su familia adelante y a sus hijos. Así que el trato amable, respetuoso de la mamá, recalco, no solamente está reservado para el Día de las Madres, sino todos los días del año. Amén. No esperamos el Día de la Madre para darle regalo a la mamá, no. Debemos de considerarla todos los días. De igual manera, Pablo les dice a las ancianas que deben de ser tratadas con respeto, con paciencia, con ternura, escuchándoles y ayudándoles con consideración. Amén. Finalmente, cuarto lugar, también Timoteo debía mostrar pureza y cuidado hacia las señoritas. Amén. Debemos de tener cuidado, oiga bien, mostrar pureza y cuidado hacia la señorita. Concluimos. Dijimos respeto a los ancianos, el amor fraternal entre los jóvenes considerándose como hermanos, y la consideración de las ancianas, y aquí habla de la pureza y cuidado de la señorita. Observa la última frase del versículo 2 que dice: a las jovencitas como a hermanas. Pero Pablo añade algo más, y es con toda pureza. Entonces, ¿cómo deben de ser tratadas las jovencitas en la congregación? Con toda pureza. ¿Qué implica esto? Implica igualdad, pero también implica protección y cuidado. Pero a veces son las corderitas, las ovejitas, y están los lobos con ganas de comérselas. Porque así hay lobos devorando ovejas. Amén. Con todo respeto, perdone si lo ofendí, pero así pasa, y es que las jovencitas deben de ser tratadas con igualdad, con respeto, con dignidad. Y nosotros como jóvenes o hombres debemos de proveerle a ellas protección y cuidado. Todos los que tienen hermanas menores, ¿cuántos tenemos hermanas? Y tenemos hermanas menores que nosotros. Otros tenemos hermanas mayores. Pero todo el que tiene hermanas menores sabe de lo que estoy hablando cuando hablo de cuidado y de protección. Amén. Así como yo cuido a mi hermanita menor, a mi hermanito menor, que no quiero que nadie le toque un pelo y se burle de ella, ¿cómo yo me voy a burlar de otra?
Así como no quiero que nadie abuse de ella o la deje embarazada o se burle de ella, ¿cómo yo me voy a burlar de otra? Y no es tirar indirecta. Estoy hablando lo que dice la palabra. Así como yo cuido a mi hermanita pequeña, yo debo de velar también por aquella que está en la iglesia como una hermana de Dios. Yo la debo de mirar con toda pureza, la debo de mirar con respeto. Por eso dije en una predicación pasada que hay pastores que dicen a aquellas mujeres que vienen a provocar a los hermanos, están mal los hermanos. Porque así en el mundo hay hermanas que no son cristianas y visten como mundanas. Y jamás un hermano va a mirar con ojos carnales a su hermana, como que tú estás buena, o le va a faltarle respeto. No, porque la ama como su hermana de sangre, con respeto, ¿o no? Porque hay respeto, porque es su familia. Así en la iglesia también yo debo de respetar a mi hermana. Y si es joven, yo debo de verla con pureza. Por eso dije, Pablo añade algo muy importante y dice, con toda pureza. Amén. Y en los versículos que leímos en capítulo 4, 12, hablamos que una de esas características al final habla también de la pureza. Cuando Pablo le dice, ninguno te tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Termina con la palabra pureza. ¿Y qué dijimos allí? Cuando se habla de la palabra pureza, dijimos que se está enfatizando a la castidad, a la integridad sexual. ¿Cómo son mis pensamientos? Cuando yo veo una hermana, cuando yo veo una mujer joven, ¿cómo son mis pensamientos? ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo son mis acciones? Por eso aquí en el versículo 2 Pablo está mostrándole a Timoteo, dice a las jovencitas como hermanas con toda pureza, lo cual significa ni una pequeña mancha, con toda pureza. Así tenía Timoteo que conducirse en la iglesia, con propiedad, con respeto, siempre en su trato con las mujeres más jóvenes de su congregación. Y les voy a dar unos consejos prácticos que están aquí en la Biblia. No son reglas que tiene que hacer sí o tiene que cumplirlas, pero sí son principios para tener cuidado. Oiga bien, cómo nos acercamos, especialmente cuando nos acercamos a una joven, una jovencita en la congregación. Proverbios 7, versículo 7, voy rápido. Proverbios 7, 7 dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven. Oiga bien cómo le llama aquí el proverbista, porque Proverbio tiene mucho que decir al respecto de lo que estaba diciendo. Dice, a un joven falto de entendimiento. ¿Por qué este joven es falto de entendimiento? Porque es tratado como un simple. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Dice, el cual pasaba por la calle, el joven callejero cristiano, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. Verso 9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, ¿qué estaba haciendo este simple? ¿Qué estaba haciendo este joven de entendimiento, necio, como dice aquí? Está yendo, ¿con quién? A una mujer, a una casa. Está yendo como el que no quiere la cosa. Amén. Porque así a veces pasa en el joven. Viene una mujer inconversa y le dice, tú sí estás hermoso. Y uno está ahí como que no quiere la cosa, yo la voy a dejar estar quieta. Y todo nace del corazón. Por eso cuida tu corazón, porque de aquí sale los malos pensamientos, de aquí sale el pecado, de un corazón no regenerado. Y estos son principios que nos da la palabra de Dios. Este joven estaba yendo a la casa de esta mujer
quien no quiere la cosa. Dice, está pasando, está yendo por la calle y además dice, está oscureciendo, dice el versículo 10. Cuando he aquí una mujer sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, verso 11, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, porque así hay jovencitas. Si están en la casa, los pies le pican. Quieren estar en la calle. ¿Qué hacen en la calle? Dice, unas veces, oiga bien en dónde están. Unas veces están en dónde? En la calle. Otras veces están en las plazas. ¿Dónde encontramos todo esto aquí en Sagún? En las calles, en los parques, en las discotecas, en las plazas. ¿Qué hacen estas mujeres? Acechando por todas las esquinas. No estoy diciendo que lo estén haciendo de manera directa, diciendo de manera indirecta, salen a dar su vueltica, pero en su corazón siempre, y si están solteras, anhelan encontrar un novio. Amén. Se asió de él esta mujer y le besó. Con semblante descarado le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Verso 14. Sacrificio de paz había prometido. Yo he pagado mis votos. O sea, esta parece una mujer religiosa. Una mujer que dice aquí, he pagado mis votos, he hecho sacrificio de paz. Versículo 15. Por tanto, he salido a encontrarte, buscándote diligentemente tu rostro, y te he hallado. Ya sabemos lo que ocurre después. Usted se va a leer todo ese resto en su casa, donde habla cómo preparé la cama, cómo tenía todo preparado, y cómo el hombre iba caminando como buey al degolladero, porque el hombre es ignorante en esto. El hombre, cuando tiene una o dos mujeres, dice que es el macho man. Yo sí soy, la tengo hecha, yo soy el hermoso. Estás caminando al degolladero. Un hombre con más de dos mujeres es maldito. Está bajo la maldición. ¿Por qué? Porque su hogar no va a prosperar. No hace feliz ni a la una ni a la otra. Y al tiempo termina solo. Porque todo lo que el hombre siembra, eso segará. Amén. Y eso es lo que encontramos aquí. Léase todo eso. ¿Cómo ve usted? Ahí lo ve, como la mujer, no siendo que la mujer en general, estoy diciendo que ahí está la trampa del enemigo, que dice, como león prepara esto y usa a esa mujer con artimaña para que el hombre cometa adulterio. ¿Cometa qué? Adulterio. Amén. Entonces, ¿qué debemos de este principio? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que conversar en lugares espaciosos, públicos, es bueno. Pero en lugares secretos, privados, o como dice aquí, oscuros, eso hay que evitarlo. Si yo soy una joven y viene un novio a invitarme a esas partes, sabe que para algo bueno no es. Pero si te ama y te respeta, te va a llevar a lugares públicos, con mucha luz. No espera que caiga la noche, la oscuridad, o llevarla al oscuro. Yo lo digo porque yo también soy hombre. Yo también tuve un tiempo en el mundo y eso se hace. Amén. Por eso la Biblia dice que las mujeres deben de considerarse con respeto. Y ahí dice entonces, esto se debe de ¿qué? De evitar. También se deben de evitar los elogios excesivos. Ahí está la palabra, excesivo. ¿Cuáles son esos elogios? De intimidad emocional. Lo que se refiere con esto a no decirle a un hombre casado, te ves hermoso hoy. Si es casado y tú eres joven. O yo como casado decirle a una niña, a una joven, estás hermosa. Y me excedo muchas veces, estás linda. Si tú fueras mi esposa. Y muchas veces se expresa de esa manera excesiva a la mujer. Entonces esto
hoy tenemos que dar en cuenta, hermano, que no es apropiado, no es correcto. ¿Por qué? Porque no es puro. Por eso Pablo dice, ¿con toda qué? Con toda pureza. Mire Proverbios 6, 25. Mire lo que dice para concluir este punto. Todo este capítulo 6 habla del adulterio. Y mire lo que dice aquí este proverbio escrito por Salomón, que el adulterio comienza en el deseo del corazón. Por eso dijo ahorita, ¿todo sale de dónde? Pero aquí habla del deseo del corazón. ¿Qué dice? No codicies su hermosura en tu corazón. Proverbios 6:25. Joven, soltero, jovencita soltera, mujer soltera, hombre soltero. Esto es lo que dice el proverbio. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque luego de esto se manifiesta el pecado. Verso 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Pregunta el proverbista. ¿Usted sabe qué es la brasa? Con lo que cocinan en leña, que al final queda carbón y queda brasa. ¿Usted sabe qué es lo peligroso de la brasa? Que pareciera que está apagada, pero usted le mete la mano. No se la vaya a meter ahora. Y está candela viva. Y no hay cosa que arda y duela que ser quemado por brasa. Amén. Yo vengo de un pueblo donde muchas veces se cocinaba en leña. Amén. Y fui testigo de eso. Allá al fogón se tiene por costumbre, cuando está apagado y sacan los tizones, uno lo que hace es con las manos arriega la ceniza. Y muchas veces iba yo inocente, no botaba humo, nada, y me quemaba. Amén. Un ardor. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Andará un hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Verso 29. Así es aquel que se llega a la mujer de su prójimo. Ay, Dios mío. No quedará impune ninguno que la tocare. Aquí está hablando de qué entonces? El contacto físico. También en tocar a la mujer en parte que no debe de tocarlas. Que por el cuello, no puede tocar a una mujer por el cuello. Que acariciar su rostro, tampoco. Que sobar sus brazos, tampoco. Porque la mujer es sensible. Amén. Entonces la mujer y el hombre debemos de evitar tocar todo tipo de cercanía inapropiada. No digo que no la puede tocar en su mano, saludarla con respeto, poner la mano en su hombro con respeto. Estoy hablando de la cercanía física o el contacto inapropiado. Entonces el pastor debe de aconsejar, debe de enseñar, debe de reprender, debe de exhortar estos 4 tipos de grupos de personas en la iglesia. Y la relación siempre, todo esto debe de primar el amor fraternal, el respeto y la pureza sexual. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios hay un orden. También debe de haber esas relaciones personales entre miembros. Debemos de amarnos unos a otros en un contexto de amor, de gracia, de protección y de seguridad. Todo esto con una actitud apropiada que toma en consideración la edad de las personas y el género de las personas. A los ancianos con respeto, a los jóvenes contemporáneos con amor fraternal como si fueran hermanos de sangre, y a las jovencitas con toda pureza. Entonces nos tratamos a todos exactamente igual en la familia de Dios. Amén. Que no es perfecta, que tenemos necesidad de perdón, de restauración y de reconciliación. Entonces todo esto nosotros, por eso tenemos que ser exhortados, enseñados. ¿Para qué? Para crecer en la fe, para
madurar espiritualmente. Esto es esencial, que reflejemos el amor de Cristo. Entonces se dan cuenta la relación y la conexión que hay en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Deben de ser marcadas, ¿por qué? Por el respeto, el amor y la pureza. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, porque Cristo nos amó y nos salvó y está formando un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que viva en amor, un pueblo que viva en unidad, en pureza. A pesar de grandes diferencias, nosotros somos una comunidad sobrenatural en Cristo. ¿Por qué? Porque mire que somos distintos en personalidad, en carácter, en edad, pero también estamos dispuestos, porque por amor a Cristo, a corregir forma de cómo nos relacionamos con los hermanos en la fe. ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a pedir perdón a tu hermano de sangre? Que el amor de Cristo gobierne nuestras relaciones en la iglesia. ¿Por qué? Porque si somos nuevas criaturas, en Cristo podemos mostrar un amor sincero y puro hacia nuestros hermanos, y así lo debemos de hacer en nuestra vida. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo especial, por escuchar tu palabra. Gracias por estas exhortaciones, por estas instrucciones tan claras, tan prácticas, porque podemos comprender que somos una familia en la fe, que debemos amarnos y que debemos de preocuparnos los unos por los otros, y que debemos a veces reprendernos, corregirnos, exhortarnos, pero también nos enseña algo muy importante, y es que lo hagamos con respeto, con amor. Ayúdanos, Señor, que nuestro amor crezca. Ayúdanos a tener amor fraternal con nuestro hermano, ternura y consideración hacia las ancianas, y con toda pureza a las señoritas de la congregación. Gracias, Señor, porque en Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo somos tus hijos. Ayúdanos a expresar tu amor en forma pura, sin hipocresía, Señor, sin celo, sin división, sin chisme, sin contienda, respetándonos unos a otros y amándonos unos a otros. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos por la petición que tu pueblo ha traído, Señor, y la que están escritas, por aquellos hermanos, aquellas hermanas que están pasando, Señor, por momentos duros, por aquel ser, Padre, que quizás, Señor, está hoy, Señor, preso. Te pedimos que tú puedas normalizar y ayudar y tomar el control, la guianza de todas estas cosas. Padre, gracias porque en esta mañana podemos reflejar lo que hemos aprendido, porque hoy tenemos, Señor, el compartimiento de la cena, Señor, lo cual muestra la comunión que debe de tener entre los miembros como iglesia. Por eso te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a adorar ahí donde estamos, dándole gracias a Dios. Dios bendiga a todos aquellos que nos escucharon a través de Facebook. Dios les bendiga. De alegría, es tiempo de